Muy buenos días, mi nombre es Carlos Muñoz y en esta ocasión eh, les traigo un análisis del libro La Meta para la materia de procesos de negocio. Bueno, vamos a iniciar eh, contando eh, cuál va a ser la estrategia de las compañías. Por ejemplo, una compañía puede estar centrada en el aumento de ventas, pero otra compañía va a querer ser el número uno, o otra compañía va a querer buscar nuevos mercados. Entonces nosotros debemos preguntarnos qué tan productivos somos nosotros y si estamos haciendo algo con nuestra productividad para alcanzar esas estrategias, para alcanzar esas metas. Si todos los días trabajamos en función de, de, de nuestro trabajo vaya enfocado y en línea con la estrategia de la compañía. Pero para esas cosas nosotros sabemos cuál es el dinero que le está entrando al sistema y si es el caso de ventas, cómo vamos a aumentar ese dinero eh, para guiarnos por el camino de la estrategia. Pero tampoco podemos dejar de lado el inventario y tenemos que balancear las cargas entre del inventario que estamos utilizando, que se traduce en el dinero que el sistema invierte para adquirir bienes para vender, y también tenemos que balancear otros aspectos como los gastos de operación. Los gastos de operación es cuál es el dinero que estoy gastando para llevar ese inventario que yo tengo y transformarlo en bienes para obtener una ganancia neta. Pero también tenemos que balancear otra cosa y es cuáles son las limitaciones que yo como empresa tengo para alcanzar esas metas. Pero cómo también teniendo las limitaciones, cómo tenemos que explotarlas para sacarles el mayor provecho. Y la pregunta que siempre debemos hacernos es cómo contribuimos a la meta de la compañía, cómo diariamente el trabajo que yo realizo contribuye a esa meta. También saber que todo, cuáles son los sucesos que son dependientes, cuál es la cadena que nosotros tenemos para encontrar ese eslabón más débil y trabajar sobre él para que sea lo más productivo posible y ayude a alcanzar la meta y a ir encaminado hacia la meta. También cuáles son las fluctuaciones estadísticas, cuánto nos estamos demorando en realizar nuestras tareas, cuál es la que se demora más, cuál es la que se demora menos, cuál es el promedio de cada una de ellas. También en activar recursos. Los recursos a veces no es tan sano tenerlos siempre eh, operando. A veces es muchísimo mejor activarlos solamente cuando es necesario y cuando contribuye a alcanzar la meta. También tener claro cuáles son nuestros harvests en nuestra empresa, cuáles son los cuellos de botella, para poder hacerlos trabajar al máximo y así alcanzar nuestra meta. Y saber que el tiempo en un cuello de botella es en todo el sistema. Si nosotros perdemos tiempo en los cuellos de botella, es como que si se parara la empresa en esos determinados espacios. Pero también saber que cuáles son los recursos no cuellos de botella y entender que si ganamos un tiempo determinado en un recurso no cuello de botella, eso no significa que en todo el sistema esté mejorando. A veces esa es solo una ilusión la cual debemos determinar y mejor activarlos cuando se necesiten. Pero todo esto nos lleva a mirar y es qué estamos haciendo en nuestras empresas y qué debemos cambiar, cómo hacerlo, cómo generar ese cambio.
pero a la vez que nosotros decidimos qué cambiar, tenemos que saber a quién cambiar. ¿A quién cambiar? ¿A cuáles son esos cuellos de botella para cambiarlos? ¿O cuál son esos cuellos, esas tareas de cuello de no botella que están trabajando demasiado y solamente tenemos que activarlas? Tenemos que balancear todos esos recursos que nosotros tenemos. Y a su vez tenemos que saber cómo vamos a cambiar cada uno de los recursos y cada uno de los procesos que tenemos. ¿Cómo vamos a hacerlo? Sí, existe una respuesta. ¿Cuál es? BPM. BPM nos va a ayudar a transformar lo que tenemos hoy y a ser mucho más productivos para llegar a lo que nosotros queremos, apoyados en herramientas tecnológicas, apoyados en métricas, apoyados en toma de decisiones a tiempo, apoyados en un lenguaje unificado que conozca el negocio, que conozca tecnología, que conozcan muchas personas interesadas en que llevemos esa meta que llevemos el negocio de donde está el día de hoy hacia la meta que los estrategas de nuestra empresa quieren. Pero ¿cómo lo logramos? Teniendo un proceso, sabiendo qué es lo que estamos haciendo hoy, sabiendo que nosotros tenemos unos roles, que nosotros tenemos unas responsabilidades con nuestra empresa y cómo estamos operando hoy. No necesariamente lo que estamos haciendo hoy nos va a llevar hacia la meta, hacia la estrategia que está montando la empresa, pero sí nos puede dar una guía de cómo estamos trabajando y qué es en lo que estamos fallando. Si tenemos nuestro ASIS, queríamos ver algo más elaborado. ¿Hacia dónde queremos llegar? Hacia el to be. El to be es cómo nosotros nos veríamos en determinado tiempo para cubrir y ser efectivos en nuestra meta. Existe una brecha entre la CIS y el to be, pero esa brecha la podemos ir mejorando, ya sea con tecnología o con KPIs o de manera que yo esté monitoreando mi sistema o mi proceso de negocio para saber cuáles son realmente mis cuellos de botella, para saber en qué estoy fallando, para saber cuáles son las tareas que debo tener en cuenta para aumentar mi throughput y a su vez ir alineado con mi estrategia. ¿En qué nos apoyamos? En herramientas que me ayuden y que esos procesos que yo tengo puedan ser automatizados. Visagi es una de ellas. Pero también, ¿qué tenemos? Tenemos un BAM. Un BAM es una representación gráfica de lo que está pasando en mi negocio, cuáles son las tareas que yo estoy ejecutando y cuáles son las tareas que están terminando a tiempo, que dependiendo de unos KPIs o de unos indicadores de rendimiento, yo puedo estar monitoreando mi proceso y sabiendo cuáles son mis fallas y tomando decisiones en este aspecto de manera táctica o en esta vista de dashboard de manera táctica para actuar en el momento oportuno y dar solución y que mi proceso siga hacia su meta. Pero también tenemos KPIs donde nos muestran un balance scorecard donde yo puedo ver mis objetivos estratégicos cómo realmente están cumpliendo a la meta que yo propuse, de cómo se están alimentando y cómo mis procesos me están ayudando para llegar a eso que quiero. Y todo eso se traduce en ¿qué? En un mejor negocio, en el negocio que nosotros esperamos y que reflejamos desde la estrategia.
Bueno, espero que les haya gustado y espero que el análisis les sirva y muchas gracias por escucharme.